Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar la lección 2 de este trimestre sobre la carta a los Efesios. El versículo para memorizar de la semana es Efesios 1:3, que dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. La carta a los Efesios tiene un tema central magnífico: la unificación de todas las cosas en Cristo. Y el versículo para memorizar que acabamos de leer refleja precisamente esto, mostrándonos que todas las bendiciones de Dios están en Cristo. Estas bendiciones no son efímeras ni mundanas, son eternas y celestiales, traídas a nosotros a través de Cristo. Así es como el apóstol Pablo comienza a hablar con los Efesios, ¿no? Él comienza la carta con un himno de gratitud a Dios. Él dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Pablo aquí nos recuerda que Dios ha cuidado de nosotros y ha planeado estas bendiciones incluso antes de la fundación del mundo. Esto es tan sorprendente como inspirador. Dios nos amó y planeó bendecirnos incluso antes de la creación del mundo. La lección de hoy nos impulsa a reflexionar, ¿no? ¿Qué bendiciones de Dios hemos recibido? Te pregunto a ti, ¿cómo has expresado gratitud por ellas? Tómate tiempo hoy para reflexionar sobre eso. Abre tu corazón con gratitud y busca vivir de manera más plena en Cristo. Y esta semana seguiremos estudiando este tema que seguramente será una bendición para nuestra vida, para nuestro conocimiento de la carta a los Efesios, sino también para nuestro crecimiento espiritual. Hola, bienvenido a nuestro estudio de hoy. El tema es elegidos y aceptados en Cristo. Antes de entrar en el estudio, recordemos nuestro versículo de la semana, versículo para memorizar, Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo comienza con un himno de agradecimiento a Dios, exaltando a Dios por las bendiciones espirituales que nos ha concedido en Cristo. Ya vimos esto ayer. Estas bendiciones son un tesoro más allá de la comprensión humana. No son temporales ni terrenales, sino eternas y celestiales. Además, Pablo nos recuerda algo poderoso. Él nos dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos y irreprochables en su presencia. Imagínate esto: Dios, el creador del universo, eligiéndote a ti y a mí para tener una relación íntima con Él. Pero no es solo eso. También nos ha otorgado su gracia gratuitamente en el amado, es decir, en Cristo. En otras palabras, es el deseo de Dios que seamos salvos. El único obstáculo para nuestra salvación somos nosotros mismos, nuestras elecciones pecaminosas. El apóstol utiliza la expresión en los lugares celestiales para referirse al reino celestial de Dios. Es el lugar donde Dios está, donde Cristo es exaltado y donde las bendiciones espirituales son derramadas sobre nosotros. Sin embargo, Pablo también reconoce que estos lugares celestiales siguen siendo un campo de batalla espiritual donde fuerzas malignas continúan desafiando la soberanía de Cristo. Tómate un tiempo hoy para reflexionar sobre eso. Y te pregunto, si te consideras elegido por Dios, ¿cómo estás viviendo a la luz de esta bendición celestial? ¿Cómo puedes ser más consciente de la batalla espiritual que ocurre a tu alrededor? Recuerda, aunque la batalla sea intensa, somos más que vencedores en Cristo. Profundicemos nuestra relación con Dios, reconociendo nuestro valor y posición en Cristo.
Hola de nuevo, vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios. Todos nosotros nos enfrentamos a la dura realidad del pecado, una experiencia desafortunadamente familiar para todos nosotros. Pablo describió a los efesios y por extensión a todos nosotros como muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados por el pecado e incapaces de liberarnos por nosotros mismos. Pero la buena noticia, la gloriosa noticia, es que Dios ha provisto una manera de escapar de esta terrible situación a través de su gracia en Cristo. Pablo habla de dos inestimables bendiciones que esta gracia nos trae: la redención y el perdón. La palabra redención proviene del griego, ¿no? Un término que se refiere a la acción de comprar la libertad de un esclavo o pagar el rescate de un prisionero. La redención es un concepto profundamente poderoso que resalta el alto precio que Dios estaba dispuesto a pagar para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y qué precio, no? El texto dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Efesios 1:7. Ya no somos esclavos. Dios, en su inimaginable generosidad, nos rescató para que pudiéramos ser libres y disfrutar de una dignidad inalienable. Y aclaremos un malentendido común aquí. Dios no pagó a Satanás el precio de la redención. Esta es una idea medieval no bíblica. Si bien es cierto que la palabra redención conlleva la idea de liberación de una situación de esclavitud o cautiverio, en la cultura judía también tiene un significado adicional. Redención también está asociada con el deber de un pariente cercano, conocido como redentor, de rescatar a parientes que están en peligro o en dificultad. Boaz y Ruth es un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo habla de nuestra redención en Cristo, esto también implica una relación familiar, profundizando aún más nuestra conexión con Dios. Y luego tenemos el perdón. En la cruz, Cristo pagó la deuda de nuestro pecado pasado y futuro, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿no? Que nos era adversa, como está en Colosenses 2:14. Todo eso fue posible gracias a las riquezas de su gracia, que Él derramó sobreabundantemente sobre nosotros. Entonces, hoy, mientras reflexionas sobre el texto y esta lección, permítete entrar en estas profundas verdades. Agradece a Dios por su inigualable generosidad y recuerda que en Cristo tú eres verdaderamente libre. En la lección de hoy llegamos al corazón del plan divino, tal como lo delineó Pablo en sus cartas. En particular, Pablo resalta tres expresiones para hablar del propósito de Dios. La primera es el misterio de su voluntad. La segunda es su propósito. Y la tercera expresión utilizada por Pablo es un plan para la plenitud de los tiempos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuál es el plan final y supremo de Dios? Es unir todas las cosas en todos los lugares en Jesús. El apóstol Pablo utiliza un término griego muy peculiar para describir este objetivo divino. Este término significa reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. Este lenguaje nos recuerda la antigua práctica contable de sumar una columna de números y colocar el total en la parte superior. De esta manera, Jesús ocupa el lugar principal en el plan divino final y escatológico. Este plan establecido antes de la fundación del mundo es tan amplio que abarca todo el tiempo, la plenitud de los tiempos y todo el espacio, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cuando Pablo discute el plan divino para la plenitud de los tiempos, revela el tema central de su carta. Dios comenzó a llevar a cabo su plan de unificación basado en la muerte, resurrección, ascensión
y exaltación de Cristo, estableciendo así la iglesia y unificando en ella diferentes segmentos de la humanidad, tanto judíos como gentiles. De esta manera, la iglesia muestra a los poderes malignos que el plan divino está en progreso y que el reino de discordia está llegando a su fin. Como leemos en Apocalipsis 12:12, el diablo ha bajado a ustedes lleno de furia porque sabe que le queda poco tiempo. Efesios se divide en dos partes principales, como ya hemos visto en la introducción la semana pasada. La segunda parte comienza con un llamado ferviente a la unidad, ahí comenzando en el capítulo 4, seguido de un extenso consejo para evitar comportamientos que puedan perjudicar esta unidad. El libro luego destaca la solidaridad entre los hermanos en la fe. Pablo concluye con una imagen alentadora de la iglesia como un ejército unificado, promoviendo activamente la paz en nombre de Cristo. Esto está en el capítulo 6. Un punto interesante a considerar es que el plan de Dios va más allá de la iglesia. En Colosenses 1:20, Pablo describe que Dios tiene la intención de reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, lo que sugiere una dimensión aún mayor del plan de Dios que abarca toda la creación. Permítete que este gran plan de Dios, edificar todo en Cristo, inspire y llene tu corazón de esperanza. Recuerda el versículo de la semana, Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Que esta verdad sea una bendición para ti en este día. Hola, en la lección de hoy se nos invita a considerar más profundamente la riqueza de nuestra identidad en Cristo. Vamos a leer Efesios 1:11 y 12, que dice: En Él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan de Él, que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Qué hermosa declaración, ¿no? Pablo aquí escribió a los creyentes en Éfeso que parecían haber perdido la claridad sobre quiénes eran como cristianos. ¿Alguna vez te has sentido así? A veces somos atacados por dudas e inseguridad acerca de nuestra vida con Dios, ¿verdad? Pablo se esfuerza para reafirmar su identidad. Como creyentes no somos víctimas de decisiones arbitrarias de diversas deidades o poderes celestiales. Somos hijos de Dios y tenemos acceso a muchas bendiciones en Cristo, ¿no? Bendiciones que fluyen de los profundos consejos y decisiones eternas de Dios. Es el propósito y el consejo y la voluntad de Dios, ¿no?, que opera en nuestra vida en armonía con el plan divino, que es un plan aún más grande, el plan de unificar todas las cosas en Cristo. Así que no necesitas vivir con dudas ni sentirte inseguro. Puedes confiar en tu posición ante Dios y estar seguro de las bendiciones que Él te ofrece. Refleja esta esencia del Evangelio en tu vida haciendo eco del mensaje de Efesios 1:3-14. Ahí hay una expresión que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría agregar algo aquí, que aunque está implícito en el texto, merece ser destacado. La noción de predestinación en Pablo. Este es un tema complejo que a menudo causa confusión. La predestinación, tal como la describe el apóstol Pablo, no debe entenderse como un determinismo fatalista, como si Dios hubiera decidido arbitrariamente quién sería salvo y quién sería condenado. En cambio, Pablo utiliza la predestinación para expresar la seguridad de la fe. Quería decir que el plan de Dios de salvar a la humanidad en Cristo es tan seguro y cierto que podemos contar con Él, como si ya se hubiera cumplido. Esto ofrece gran consuelo y seguridad para los creyentes, que nuestra identidad en Cristo y el firme propósito de Dios, ¿no?, de salvarnos, sean fuentes de inspiración y confianza,
Y recuerde el versículo para memorizar de la semana. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hola, hoy la lección aborda la poderosa imagen del Espíritu Santo en nuestra vida, como lo describe Pablo. Él utiliza dos metáforas describiendo al Espíritu Santo como un sello y una garantía. Primero, Pablo presenta al Espíritu Santo como un sello, indicando así una presencia firme del Espíritu en nosotros desde el momento de nuestra conversión. En tiempos antiguos, los sellos se utilizaban para diversas funciones, como para autenticar leyes, validar el contenido de un recipiente o ser testigos de transacciones. Cuando un sello se imprimía en un objeto, por ejemplo, indicaba tanto propiedad como protección. Así, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos marca como propiedad de Dios y expresa la promesa divina de protección. Según Efesios 1:13, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según Hiri Moskala, un teólogo adventista, en el momento en que alguien entrega su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo sella a este creyente en Cristo para el día de la redención. Esto es una verdad maravillosa y libertadora, que trae gran consuelo para nosotros. La marca del Espíritu de Dios se imprime en nosotros como el sello de la salvación, y esto pasa en el momento de la conversión. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Entonces eres propiedad de Dios. Dios ya ha puesto sobre ti el sello del Espíritu Santo. Si te sientes desanimado, desmotivado en tu caminata cristiana, levanta la cabeza y recuerda esto. Has sido separado por Dios para ser suyo. Él no te abandonará, no te rindas nunca. La segunda imagen que Pablo utiliza para describir al Espíritu Santo es la de una garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, indicando un futuro donde la herencia será completamente nuestra. La palabra traducida como garantía significa primer pago, depósito o adelanto, que requiere pagos adicionales, pero nosotros como creyentes no somos quienes hacen ese pago, lo recibimos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el primer pago de la herencia completa de la salvación y la redención que vendrá con el regreso de Jesús. Recibe con un corazón agradecido y sumiso este precioso regalo que nos ha sido ofrecido en Jesús. Que estas palabras se conviertan en una realidad en nuestra vida. Llegamos al final de esta semana. Hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en la carta a los Efesios y a través de ella comprender de manera profunda el grandioso plan divino centrado en Cristo. Las lecciones nos han revelado la amplitud del amor de Dios por nosotros, evidenciando el poder de su gracia, la seguridad de nuestra redención, la identidad que tenemos en Cristo y, por fin, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos la semana con el mensaje de que todas las bendiciones de Dios están en Cristo, bendiciones eternas y celestiales otorgadas incluso antes de la fundación del mundo. Se nos recordó que fuimos elegidos para estar en la presencia de Dios, santos e irreprochables, y que tenemos la gracia otorgada gratuitamente en Cristo. Esta es una verdad transformadora, la realidad de nuestro valor y dignidad a los ojos de Dios. Vimos también sobre la redención y el perdón, dos invaluables bendiciones proporcionadas por la gracia de Dios en Cristo. Se enfatizó el alto precio que Dios estaba dispuesto a pagar para liberarnos de la esclavitud del pecado. También discutimos el perdón de nuestros pecados pasados y futuros, una riqueza insondable de su gracia. Enseguida ingresamos al corazón del plan divino, que tiene como último propósito unir todas las cosas en todos los lugares en Jesús. Este plan, que abarca todo el tiempo y el espacio, está en marcha. Y la Iglesia tiene el papel fundamental de demostrar a los poderes malignos
que el reino de discordia está llegando a su fin. La lección también nos invitó a considerar nuestra identidad en Cristo y vivir para la alabanza de su gloria. Reflexionamos también sobre la riqueza de nuestra identidad y cómo podemos confiar en la eficacia de las bendiciones que Dios ofrece. Se abordó la predestinación, aclarando que no es un determinismo fatalista, sino una garantía de la fe, un testimonio de la certeza y seguridad del plan de Dios para salvar a la humanidad en Cristo. Y finalmente, aprendimos sobre la poderosa imagen del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo se presentó como un sello indicando la presencia firme de Dios en nosotros desde nuestra conversión y como una garantía asegurando nuestra herencia hasta la redención final. Y para concluir el estudio de esta semana, te invito ahora a recordar que tú has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Has sido elegido y aceptado por Dios, redimido y perdonado. Reconoce la importancia de tu identidad en Cristo y vive para la alabanza de su gloria. Permite la obra del Espíritu Santo en tu vida, sellando y garantizando tu herencia en Cristo. Estas son las verdades transformadoras que debes llevar contigo en tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana para empezar el estudio de un nuevo tema, una nueva semana de estudio. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.